Bueno, pues buenas tardes, como siempre, muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Lo primero que tengo que decir es manifestar mi sorpresa por la rueda de prensa que acabamos de presenciar por parte del Partido Popular. Para el Partido Popular no ha pasado nada en Extremadura y sigue en su política de criticar al Gobierno de España sin ofrecer ninguna alternativa, sin hacer ninguna autocrítica y sin analizar lo que está ocurriendo en Extremadura y en este Parlamento. Por eso tengo que manifestar mi sorpresa porque la semana pasada se constató el fracaso más absoluto de la señora Guardiola y de su gobierno. Una presidenta incapaz, la primera presidenta incapaz de negociar unos presupuestos y, por tanto, la responsable de que Extremadura viva hoy una situación inédita. Una situación con una ausencia de presupuestos que supone una incertidumbre económica, una incertidumbre política, un frenazo a futuros proyectos y también una dificultad para gestionar los fondos europeos. Sin embargo, nada. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el grupo que sostiene al Gobierno, ni la más mínima autorreflexión, ni la más mínima autocrítica. Y nosotros nos preguntamos dos cuestiones. Primera, ¿cómo se desbloquea esta situación? Y segunda, ¿quién o quiénes son los responsables de que Extremadura esté hoy paralizada y bloqueada? A la primera pregunta, ustedes saben que hay varias respuestas. La primera pregunta, la de desbloquear la situación de Extremadura. ¿Cómo hacerlo? La primera, la más fácil, es la convocatoria de unas elecciones. Ustedes saben que esta opción ha sido inicialmente, y quiero subrayarlo de inicialmente, descartada por la señora Guardiola y por el Partido Popular. ¿Pero alguien podría afirmar que esa situación no se va a dar en un futuro? Nosotros le pedimos a la señora Guardiola que deje de deshojar la margarita y deje de hacer y perder el tiempo de Extremadura. Si lo va a hacer, que lo haga ya, porque estamos iniciando el 2025 absolutamente desnortados. Otra posible solución sería negociar unos nuevos presupuestos. El Partido Socialista mantiene su posición de responsabilidad, de lealtad y la altura de miras para pensar por encima de todo en Extremadura, en los extremeños y en las extremeñas. Y, por tanto, seguimos dispuestos a eso, a negociar unos nuevos presupuestos desde el principio, no al final, como ha ocurrido con los anteriores. En tercer lugar, la señora Guardiola puede buscar un pacto de estabilidad política. Ese pacto que, por cierto, fue ofrecido hace unos meses por nuestro secretario general, por don Miguel Ángel Gallardo, y sigue todavía sin respuesta, sigue todavía sin recibirlo. Fíjense ustedes, cuando necesitaban el PSOE porque estaban al borde del abismo, sí nos llamaron. Sin embargo, para el resto de acciones seguimos esperando, seguimos tendiendo nuestra mano. Desde luego, lo que no vamos a hacer, y lo quiero volver a dejar claro, es hacer ningún tipo de alianza con la extrema derecha. Es decir, pactar, ni hemos hablado, ni hablamos, ni hablaremos nada con Vox. Los que se arrepienten ahora de haber hablado y de hablar con Vox son los mismos que los mantienen sentados en el Consejo de Gobierno y son los mismos que los eligieron para negociar los presupuestos de Extremadura, para negociar el futuro de esta tierra. Y, por último lugar, se puede gobernar con decretos leyes. Parece ser que esa es la elección que ha realizado el Gobierno de la señora Guardiola a tenor de la publicación hoy en el DOE de ese decreto que quiere ser convalidado en este Parlamento. Nosotros seguimos teniendo los mismos números de teléfono que hace 2 semanas, cuando se nos llamó para una negociación in extremis de los presupuestos, para salvar las cuentas de esta tierra. Pero no queremos volver a tensar la cuerda. Si quieren que aprobemos decretos leyes, si quieren que dialoguemos, si quieren que negociemos, nos deben llamar. El que gobierna es el que está obligado a consensuar. La segunda cuestión que les planteaba es quién o quiénes son responsables de esta situación. ¿Quién o quiénes son responsables de tener un gobierno que no gestiona, que no dialoga y que no trabaja nada de nada? Un gobierno con una consejera de Hacienda cuya principal función es la ley de presupuestos y ha sido incapaz
de negociarla ni con sus socios naturales, con los que gobernaba hasta hace muy poco tiempo, con la extrema derecha, ni siquiera con el Partido Socialista dispuesto a hacer renuncias para que Extremadura tuviera estabilidad. Una consejera desautorizada por sí misma, cuando reconoció hace escasamente unos días en esta asamblea que la propuesta del Partido Socialista para bajar impuestos a las clases medias era buena y no conllevaba bajada de impuestos a los ricos, sino a las clases medias, y dijo que lo hubieran admitido. Una consejera desautorizada cuando le tienen que sentar a un compañero suyo a negociar, al consejero de Presidencia. Por cierto, es paradójico que sea el consejero de Diálogo Social justo el que ha sido incapaz de llegar a ningún acuerdo con el Partido Socialista o con Vox en unos presupuestos. Un gobierno que tiene a otra consejera preocupada de sus asuntos particulares, de sus pozos ilegales. Una consejera, la de Sanidad, que culpa a la ciudadanía de su incapacidad para gestionar y buscar médicos que resuelvan los problemas del Valle del Jerte. Y, como ustedes saben, otro consejero que hoy solo se ha manifestado incapaz y que, a la vista de los datos de la EPA del último trimestre, constata un nuevo fracaso más de la señora Guardiola, y es el fracaso de las políticas de empleo. Hoy ya Extremadura no lidera, no hay más personas trabajando que nunca. Ese eslogan machacón que ha repetido la señora Guardiola y su gobierno en el último año. Hoy, desgraciadamente, Extremadura no baja el paro como el resto de España y sigue sin converger, todo lo contrario, baja el paro 2 puntos menos que se hace en el resto de España. Unos datos que ponen de manifiesto que en Extremadura hoy hay 6.700 personas activas menos que hace un año, que en diciembre del 2023. 6.700 personas activas menos que ponen de manifiesto que los parados ya no son parados porque o se han jubilado o han abandonado Extremadura. Es una tragedia lo que ocurre en materia de empleo en nuestra tierra. Repito, una situación boyante económica en España, y Extremadura no está sabiendo aprovechar esa oportunidad, no está sabiendo aprovechar ese viento a favor para navegar en la convergencia con el resto de comunidades autónomas. Y al revés, todo lo contrario, hoy en Extremadura todos los parados dejan de ser activos. Repito, o se jubilan o se van de esta tierra porque no encuentran oportunidades. Con lo cual, como ustedes ven, la señora Guardiola tiene un gobierno que más bien le hace lo contrario, ayudar, más bien la entorpece. Bien harían aprovechar esta crisis que estamos viviendo para buscar personas comprometidas con los extremeños y las extremeñas, personas que quieran trabajar, personas que quieran gestionar, personas que quieran dialogar. Y nos consta que en el Partido Popular tiene que haber gente con ese perfil, y por eso la animamos a aprovechar una crisis para hacer un cambio de gobierno que esté a la altura de las necesidades de Extremadura y de los extremeños y las extremeñas. En el próximo pleno preguntaremos a la presidenta por los no presupuestos, preguntaremos a los consejeros por el decreto ley si es equiparable a los presupuestos, preguntaremos por estos datos tan negros y tan tristes de la oferta de empleo público del año pasado, y también traeremos una iniciativa relacionada con la educación, y es la relacionada con la extensión de la educación gratuita en los 0-3 años. Por cierto, una propuesta que se nos aprobó hace unos días, o se pretendía aprobar, si alguien no hubiera llamado en último momento para que se acabara la negociación con el Partido Socialista de los presupuestos de Extremadura. Repito, una propuesta que estaba incluida en las medidas aceptadas y que imaginamos que una semana después pues seguirá estando y nos aprobarán esa propuesta de impulso para seguir aumentando la red pública en el mundo rural de 0 a 3 años. Termino. El Partido Socialista seguirá trabajando con lealtad, seguirá trabajando con responsabilidad
y seguirá trabajando con honradez, porque nuestro compromiso con Extremadura, con los extremeños y con las extremeñas es inquebrantable. Pero Extremadura no puede seguir parada, Extremadura no puede tener un Consejo de Gobierno que no trabaja y Extremadura no puede pagar la mala elección que hizo hace 1 año y medio la señora Guardiola de sus consejeros y sus consejeras. Si tienen alguna pregunta. Sí, Piedad, buenas tardes. Le he preguntado al resto de grupos por las declaraciones de la ministra ayer sobre que se mantenía el calendario de cierre previsto para Almaraz. Hace 10 días su partido estuvo también en esa concentración ciudadana diciendo que Almaraz no se cerraba. No sé cómo valora esas preguntas. Muchas gracias. Pues nosotros nos mantenemos en la misma posición que hemos mantenido no hace unos días cuando acudimos a Almaraz, sino hace unos años, cuando ya en 2019, en una situación exactamente equivalente a la actual, un presidente, Guillermo Fernández Vara, solicitó esa prórroga y solicitó ese cambio en la normativa. Eso es lo que tenía que haber hecho la señora Guardiola y eso es justo lo que no hace. Enredamos, embarramos, pero al final no gestionamos, no arreglamos los problemas de Extremadura. Yo sé que no le gusta al Partido Popular que digamos lo que voy a decir, pero es que lo vamos a seguir diciendo. El Partido Socialista de Extremadura no apoyará el cierre de Almaraz en tanto en cuanto no exista una alternativa al empleo del campo arañuelo. Y para eso empezamos a trabajar en ese proyecto de gigafactoría y en otros proyectos semejantes de energías renovables y de futuro. El problema es que todo ese trabajo está cayendo en saco roto porque no se sigue trabajando, porque no se tienen unos presupuestos que atraigan nuevos proyectos ni al campo arañuelo, ni a Tierra de Barros, ni a las tierras de Mérida, ni a ninguna comarca de Extremadura. Entonces, siento estropearles el argumentario de que hay que ir contra el gobierno de Pedro Sánchez, que vayan ellos. Que nosotros sabemos lo que pedimos y a quién se lo pedimos. Y me resulta de una osadía increíble que un representante del Partido Popular diga de lo que se habló en Plasencia con Pedro Sánchez por parte de los dirigentes del Partido Socialista de Extremadura, porque no creo que estuviera allí. Así es que hay que ser más prudente, más humilde y trabajar, trabajar y trabajar, que es lo que les hace falta.